Que Dios les bendiga, les saluda el pastor Orlando Granados y bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy. Y bueno, hoy tenemos un día hermoso aquí en Inglaterra, en Londres. También tenemos un día precioso, lleno del sol, de la misericordia de Dios también y de un sol brillante que sin duda nos está acompañando en un clima extraordinario, extraordinario. Hoy vamos a estar hablando sobre el libro de Juan, capítulo 12, y principalmente en su verso 42 y 43. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: con todo eso, aún los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿No les suena esta frase conocida? Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Fíjese que mucha gente había creído en Jesús, pero no lo decían porque ellos no querían ser desechados de la sinagoga, no querían ofender a los líderes religiosos de aquel momento. Y la gloria de los hombres siempre ha sido algo que el ser humano busca. Y todos nacemos con esa tendencia. No hay ser humano que no quiera el aplauso del hombre. No hay ser humano que no quiera el reconocimiento del hombre en su estado natural. Cuando hablo de su estado natural, hablo sin haber sido transformado y lavado por la sangre de Cristo. Pero la palabra de Dios dice también en Gálatas capítulo 5, verso 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Uno de los deseos más fuertes de la carne es buscar la gloria de hombres, el aplauso de la gente. Yo he conocido tanta gente en mi caminar con el Señor dentro de las iglesias que ellos siempre que hacen algo esperan el aplauso de la gente. Y si no hay un aplauso y un reconocimiento de la gente, entonces no vuelven a hacer lo que hicieron anteriormente, porque ellos buscan la recompensa de la gente, la recompensa del hombre, el aplauso y el reconocimiento de los hombres. Hay varias cosas que pueden ser la motivación de alguien para hacer algo. Aún dentro del campo cristiano, uno puede tener motivaciones incorrectas. Uno puede ser impulsado no por el amor de Dios, no por el amor a las almas, sino por el amor al ego. Ser impulsado por el deseo de obtener el aplauso de los hombres. Y muchas veces, por ese deseo de obtener el aplauso de los hombres, algunos pueden comprometer hasta la fe cristiana. Algunos pueden comprometer hasta su fe en Cristo Jesús, porque ellos desean ser reconocidos. Mire, estamos en un tiempo donde, hermano, mucha gente hace las cosas por un aplauso, porque ese es el mundo en el que estamos. Ese deseo de la carne es un deseo que se ha camuflado dentro de una aparente buena intención, pero en realidad, posiblemente dentro de sus corazones, lo único que están buscando es reconocimiento. Hace algún tiempo estuve en una actividad en Miami, en la iglesia del apóstol Maldonado, y yo observé a un hombre de aquí de Europa, específicamente estaba por los lados creo que era de Francia, y este varón le decía al apóstol Maldonado, Daddy, Daddy, papito en inglés. Le decía papito en inglés. No sé por qué le decía Daddy, si realmente él vivía en los lados por Francia, en el país de Francia, sin duda. Y le decía Daddy, Daddy, Daddy. Y en eso que uno está en actividad, pues yo me voy hacia los baños y por allá me lo encuentro. Y déjeme decirle que yo sabía quién era este personaje. Y entonces yo le digo, bueno, ¿y usted
por qué actúa de esa forma. El hombre simplemente dio media vuelta y se fue. Dio media vuelta y se fue. Y yo pensando por dentro decía, pero ¿por qué él tiene esta reacción? Era un hombre, hermano, que no había levantado ni siquiera un ministerio influyente en su ciudad. Realmente era un desconocido, pero con un deseo de ser muy conocido. Y eso lo hacía actuar de una manera hasta pedante y difícil. Y es que hay mucha gente, hermano, dentro del cuerpo de Cristo que todavía están lidiando con este problema del reconocimiento de los hombres. Porque realmente nosotros debemos buscar es el reconocimiento del Padre. Debemos pensar que algún día estaremos delante de la presencia de Dios y lo que sería extraordinario y mejor para nosotros escuchar es: bien hecho siervo, bien hecha sierva, entra en el reposo de tu Señor. Eso sería lo que nosotros debiéramos de buscar constantemente y no el reconocimiento de los hombres. Por allá del año 2000, estuve en una actividad en Bélgica y me habían invitado a ministrar en una iglesia allá en Bruselas. Y en esos mismos días había una actividad también en un estadio con Anacondia, con Carlos Anacondia, estaba Freyson, estaba otro ministerio, Braida, y había gente muy importante en ese lugar. Y recuerdo que yo fui a ese evento también con las personas, los pastores y todo que me habían invitado. Y estaba ahí en ese evento, yo ya pues estaba como misionero aquí en Europa. Y uno siempre trata de acercarse, de hacer amistad con la gente. Y por ahí yo veo a un joven también y me acerco a él para conversar, para hacer amistad. Y yo lo vi vestido, honestamente, hermano, de una forma bastante campesina. Yo lo vi de esa forma. Realmente estaba vestido no de una manera elegante, sino de una forma como se vestiría pues alguien que no es una persona, podríamos decir, de una clase social alta. Y yo me acerco para sentarme ahí con él y conversar y le digo cómo se llama y le pregunto. Pero para no cansarlos con la historia, cuando yo me acerco y le pregunto de dónde viene, nada más me responde: de Rosario, Argentina. Y era un estudiante de un instituto bíblico solamente. Yo ya era misionero, ya estaba trabajando como misionero aquí en Europa. Y bueno, yo trato de conversar con él, hermano, y este joven me respondió de una forma como haciéndose él el grande del evento, y era alguien que, hermanos, nadie lo conocía, era un estudiante de un instituto bíblico solamente. Pero esta actitud debiéramos saber nosotros que como hijos de Dios no debe estar más en nosotros. Esta es nuestra carne, nuestros deseos de ser reconocidos, de buscar la gloria de hombre. Hermano, nosotros debemos buscar la gloria de Dios. Cuando usted y yo hagamos algo, dice la palabra que lo hagamos todo como para nuestro Dios, o lo hagamos para Dios. Pero no busque el aplauso del hombre, porque cuando alguien busque el aplauso del hombre, puede terminar comprometiendo hasta lo que cree. Como le pasó a estos hebreos, a estos judíos, hermano, que habían creído en Jesucristo, pero por temor al rechazo de la gente, a los líderes de ese entonces, no lo hablaban abiertamente. Y por temor a ese rechazo, porque ellos querían la gloria de hombres, dice la Escritura, ellos preferían el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Cristo. Hubiese sido mejor que ellos reconocieran a Cristo y tuvieran el reconocimiento de Dios y no el reconocimiento de los hombres. Tenemos que permitirle a Dios, como dijo el salmista David: Señor, escudriña mi corazón y mira si hay en él camino de perversidad y cámbiame, para ver cuáles son las motivaciones del por qué hacemos las cosas. Nosotros servimos a Dios y debemos servir a Dios porque es nuestro deber y amamos su obra y le amamos a Él.
y le servimos porque es lo único que podemos hacer después de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es lo único que nosotros podemos devolver algo de todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que estás buscando? Hermano, si buscas gloria de hombre, puedes terminar, como he dicho, comprometiendo aún tus creencias. ¿Cuánta gente hemos visto, hermano, que hace cosas contrarias a la fe o incorrectas solamente por quedar bien con la gente? Solamente, como dicen por ahí, ser políticamente correctos. Y es que cuando nosotros vemos la Escritura, nosotros no vemos a un Jesús políticamente correcto. Jesús, cuando tuvo que enfrentar a los fariseos, los enfrentó. Y en un momento les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de muerte. Jesús nunca fue alguien, por decirlo de esta forma, políticamente correcto. Simplemente fue correcto. Él hizo lo que tuvo que hacer y buscó siempre la aprobación del Padre y no la aprobación de los hombres. Nosotros como creyentes debemos buscar agradar a Dios y no buscar la gloria de hombres. Todo ser humano, como he dicho, tiene esta tendencia, pero en Cristo Jesús debemos renunciar a esa tendencia y permitir que Dios limpie nuestro corazón, que Dios transforme nuestra vida, que Dios transforme esos malos hábitos en un deseo de servirle a Él con un corazón sincero, sin buscar la gloria y el reconocimiento de los hombres. Hermano, el que sirve a Dios, Dios lo exalta. Pero eso no quiere decir que necesariamente le va a poner en la televisión, y si lo pone en la televisión, gloria a Dios. Aquí el asunto es: ¿por qué estás tú en la televisión? ¿Porque Dios te puso o porque simplemente quieres el reconocimiento de los hombres? Puedes estar en la radio, en la televisión o hacer cualquier cosa. Y todo va a ser diferente dependiendo de tu motivación. Si tu motivación es correcta, pues entonces vas a ser de bendición para otros, pero también vas a recibir aprobación de Dios en lo que tú haces. Pero si lo que buscas es el reconocimiento de hombres, pues tendrás el aplauso del hombre y la desaprobación de Dios. No busques gloria de hombre, haz todo para Dios. Lo que hagas, hazlo para Dios. Mire, a muchos no les gusta ser parte del ministerio de intercesión. ¿Por qué razón? Porque los intercesores usualmente están tras bambalinas, ellos están tras el telón, ellos no se ven. Ellos no son un ministerio vistoso, pero son un ministerio poderoso. Esta es la cuestión, pero algunos quieren es púlpito. Algunos lo que quieren es estar arriba. Yo recuerdo que hace algunos años teníamos un hermano en la iglesia que él, siempre que veía que me invitaban hacia afuera, él pues me motivaba a salir, porque él quería estar en el púlpito. Él quería estar en el púlpito, entonces esperaba a ver si yo salía a algún otro país o algún evento para ver si en algún momento a él lo poníamos a predicar. Hermano, pero cosa que nunca pasó, desde luego, porque ya uno va discerniendo ciertos corazones. Al final se terminó yendo. Después llegó otro que decía: cuando yo predico, se llenan las iglesias. Hermano, así llegó diciendo este varón: cuando yo predico, se llenan las iglesias. Y uno de los pastores de la iglesia, recuerdo el pastor Renato, dijo: ¡ah, caray! ¿Verdad? Entonces, pero era un hombre que recién llegaba a la iglesia. Nosotros le conocíamos así de vista, pero sabíamos que no era lo que él decía. Resulta que aquí le dijimos: aquí tenemos por norma que aquí no le damos el púlpito a cualquiera. Y es que aquí no le cedemos el púlpito a cualquiera. Aquí el que Dios ha puesto y se acabó. Y lo que Dios diga, y si yo salgo, pues quedarán las personas indicadas, el pastor Renato, mi esposa o las personas indicadas quedarán ahí. Pero resulta que el varón decidió irse porque no le dimos el púlpito en la iglesia. Y se fue para otra iglesia. Y allá sí le dieron el púlpito. Y va a creer, hermano, que no llegó nadie. Porque eso es lo que termina pasando con la gente que tiene semejante ego. Con la gente que busca el aplauso de los hombres. Hermano, no llegaba nadie. Más bien yo creo que las 3, 4 personas que habían se terminaron yendo. Porque Dios no usa gente así.
gente que tiene un deseo del reconocimiento de los hombres que son tan habladores. Hermano, eso no le agrada a Dios. Eso no es correcto dentro de los hijos de Dios y los siervos de Dios. Nosotros debemos buscar más bien ser más humildes cada día, y si hay problemas de orgullo en nosotros, reconocerlo para que Dios nos cambie. Alguien me dijo una vez: usted ya no es un ministro nacional, cuando ya había salido yo de Costa Rica. Usted ahora es un ministro internacional, me lo pusieron así. Y me dijeron: tienes que cambiar las amistades, tienes que cambiar tu círculo con el que te relacionas, porque ahora ya Dios te ha puesto en otro nivel. Y yo me volví y le dije: ah, caray, yo pensé que entre más Dios te levantaba, más humilde debía ser, y ahora me dicen lo contrario. Eso se mueve dentro de la iglesia también, dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo de Dios, pues obviamente todos somos seres humanos y tenemos esas tendencias, pero tenemos que renunciar a esas tendencias con tal de agradar a Dios y recibir aprobación de Dios. No buscar aprobación de los hombres y nunca, nunca, nunca comprometer lo que hemos creído por el aplauso de los hombres. Las redes sociales, hermanos, son armas poderosas. Son realmente herramientas que pueden ser muy útiles en la mano de los hijos de Dios, pero también pueden ser simplemente herramientas para la exaltación del ego. El asunto aquí es por qué lo haces. Hay una canción de Marcos Witt que él dice: ¿por qué lo hago? Y es una canción que parece que es un momento donde él, cuando el estadio dice está vacío, yo me pongo aquí a preguntarme y a meditar: ¿por qué lo hago? ¿Por qué estoy en los estadios? ¿Por qué hago esto? Y yo creo que todos nosotros debiéramos preguntarnos en esta mañana: ¿cuál es nuestra motivación verdadera? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es la intención de mi corazón? ¿Estoy buscando el aplauso del hombre o estoy buscando el aplauso de Dios? Hermano, si tú buscas el aplauso de Dios, tú vas a tener todo lo demás. Aún el hombre te va a reconocer, porque cuando la gloria de Dios está sobre un hombre, aún la gente lo reconoce. Pero eso a ti no te interesa. A ti lo que te interesa es agradar al Padre. Y cuando te interesa agradar al Padre y tienes que confrontar lo que está incorrecto, lo confrontas. Porque no eres políticamente correcto. Simplemente eres correcto y eres un siervo y una sierva de Dios. Así debiera ser realmente nuestro comportamiento delante de los hombres, que ellos vean que buscamos agradar a Dios y no a ellos. Si el mundo nos diera la espalda, que nos dé la espalda, pero Dios nos va a recibir con los brazos abiertos. Siempre que hagas algo, hazlo para Dios y no lo hagas por un deseo de revancha, no lo hagas por un deseo de orgullo, no lo hagas por un deseo de obtener el aplauso de los hombres, no lo hagas por un deseo de obtener recursos o finanzas. No lo hagas por eso, porque eso no agrada a Dios. Vas a recibir el aplauso del hombre, pero la desaprobación de Dios. Y yo prefiero ser aprobado por Dios y ser reprobado por los hombres si es necesario. Pero busquemos agradar a Dios. Si todavía usted tiene esos deseos, ese gusanillo, como dicen por ahí, de agradar a los hombres, renuncia a eso en el nombre de Jesús y dígale: Señor, yo siento esto y te pongo esto delante tuyo y te pido en el nombre de Jesús perdón. Y renuncio a este sentimiento, Señor, a este deseo de buscar el reconocimiento y la gloria de los hombres. Dile: Señor, yo no quiero ser como estos, Señor, que te conocieron, te reconocieron allá, Señor, en el libro de Juan, Señor, capítulo 12, en su verso, Señor, 42 y 43, pero que por vergüenza y por no ser rechazados por los líderes religiosos de aquel entonces, ocultaron la fe en ti. Yo quiero ser realmente alguien que te muestre en todo lugar y busque sobre todo agradarte a ti, mi Señor. Que esa sea su oración en este día, para que Dios realmente te levante. Porque dice la palabra de Dios que Dios al humilde levanta, pero al orgulloso mira de lejos. Aún pueden haber ungidos llenos de orgullo. Sansón estaba ungido, pero estaba lleno de podredumbre. Y eso es lo que le pasa a muchos. El gran problema de eso es que después la unción en determinado momento de la vida se va.
que eso no te pase a ti. Que Dios te bendiga.